17 minutos sobre las 5 en punto de la tarde, hora peninsular española, y 17 minutos los que lleva negociándose una renta variable en esta última media hora, una renta variable europea que mantiene el tono negativo, mantiene las salidas de capital. Gonzalo Cañete, analista, director del blog Brújula de Mercados. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, un IPP, unos precios mayoristas, una inflación mayorista, una inflación al productor que no deja buenas sensaciones para la economía europea. Parece que la recesión ya cada vez más está a la vuelta de la esquina y ya más allá de esa técnica que se ha registrado. Sí, creo que además es una sensación de vaivén lo que estamos viendo. Es decir, cada X semanas tenemos noticias en las que parece darse por descontado que la inflación no va a ser un problema y que, por lo tanto, las políticas monetarias restrictivas terminarían cesando. Creo que es un error. O sea, creo que cada vez que damos por hecho que eso va a ocurrir, nos encontramos con que sale algún nuevo dato que lo amplifica o lo reduce, es decir, nos da otro cambio. Por ejemplo, cuando estábamos descontando que iba a haber una pausa en la subida de tipos en Estados Unidos, precisamente por las propias palabras de la Reserva Federal, nos encontramos con que Jerome Powell aclaraba una semana después, rectificaba, aclaraba simplemente que no había dicho en ningún momento que se fuese a hacer una pausa, que incluso se podían contemplar 2 subidas más durante el año y que incluso para los que especularon con que se podían bajar los tipos de interés a finales de este año si nos enfrentábamos a una recesión, él dijo que no, que probablemente en 2 años no veamos bajadas de tipos de interés. Así que la pregunta del millón yo creo que es más allá de la inflación, cuando esto deje de ser un problema, hay otros problemas que están acercándose cada vez más, que es los riesgos recesivos. Hay multitud de indicios, no solamente a nivel de Europa, que ya son evidentes a nivel de recesivo, los PMI los hemos tenido también estos días, sino también el hecho de que China no está generando la demanda que se esperaba, lo dice la OPEP en cuanto a petróleo, lo dice también Japón, lo dice también Corea del Sur, que sus propios PMI han salido negativos y que por lo tanto indican contracción económica porque creen que la demanda de los inputs que deberían esperar de China tampoco se está produciendo porque China no va a la velocidad que se esperaba. Así que poco a poco vamos a ver que la esperanza pasa de temas inflación, política monetaria, tipos de interés a estímulo económico de China, política monetaria de China, reactivación económica de China, para ver si esto retroalimenta al resto, porque no hay que olvidarlo, la participación económica de China a nivel global significará el 70% de la economía mundial en lo que se refiere a todo el conjunto por los emergentes. Entonces, fíjate cómo creo que trato de desviar la atención del tema inflación hacia lo que probablemente sea el capítulo B o el capítulo 2 de toda esta historia, que es si va a haber una crisis, por dónde vamos a empezar a verla que se manifieste claramente y, sobre todo, qué tipo de reacción deberíamos esperar tanto de renta variable, de renta fija, activos físicos, commodity, etcétera, en ese escenario, claro. Es que esa era la parte 2, el capítulo 2 de esta entrevista. Es que tenemos unos servicios que ya están demostrando primeros signos de ralentización aquí en la economía de la eurozona, cuando la industria ya habíamos asumido que era así. Pero es que el problema es que cuando todo esto va para atrás, luego va a tener que recuperarse. Y la recuperación no podemos toda dejarla al albur de dejan de subir tipos los bancos centrales y la situación vuelve un poco más o menos a la normalidad de cuando salimos de la pandemia, porque es complicado volver a ver una situación así. Precisamente, el ajuste, ya lo hemos dicho, la inflación terminará desapareciendo cuando empiece a haber problemas con el mercado laboral, porque es el ajuste natural de las cosas. Por lo tanto, para cuando la inflación no sea un problema, habrá un problema distinto, que será la falta de capital. Hoy publicaba, por ejemplo, Reuters el hecho de que la inversión a través de los CLOs, de los Collateral Loan Obligation, las obligaciones colaterales de crédito a pequeñas empresas que se dan tanto en Estados Unidos como en Europa, están cayendo a plomo, más de un 41% en lo que llevamos de año. Entonces, se estima que para el primer trimestre de 2024 será cuando empecemos a ver que, según los estudios que ha publicado el propio Reuters, 1 de cada 25 empresas en Europa se declarará en quiebra para el primer trimestre de 2024. Es decir, si eso es cierto, más allá de los datos que esté dando Reuters, es algo que nosotros intuíamos y que hemos dicho desde el principio. La contracción de la economía empieza por la vía crédito, por la vía también inversión. Si no hay inversión ni hay crédito, no hay producción futura. Es decir, si nos falla el empleo, si nos falla la inversión, el crecimiento se va a pique sí o sí. Es una regla de 3 bien sencilla, que será la que tengamos que enfrentar los próximos meses. Esa recesión, de aproximarse, de manifestarse ya como tal, nos obligará a cambiar por completo las perspectivas de inversión que tenemos en cierto tipo de activos. Entonces, ese ajuste se acabará produciendo, pero tenemos más que de sobra avisos de ver que eso se está produciendo vía PMIs, tema europeo, el conflicto Ucrania, restricciones energéticas. Fíjate, BlackRock publicaba, por ejemplo, la semana pasada uno de los informes que hacía semanales, mostraba precisamente que la inflación sí se estaba desacelerando, pero cuando lo descomponían,
mostraban que lo que no había terminado de desacelerarse, lo que no estaba reduciéndose paulatinamente, era inflación sobre servicios, era inflación sobre alimentos, era inflación sobre activos o bienes no energéticos. Entonces decía, aquí lo único que se ha desinflado ha sido el factor inflación que era en el terreno energético, pero en el resto no. Y el problema es que el del terreno energético probablemente se vuelva a reinflar cuando entre el invierno y cuando vuelva a haber problemas de demanda energética, de apagones, etcétera, como vimos. Yo resido en Reino Unido, en Londres, y yo sí vi en un par de ocasiones estar reunido con las pantallas delante y que todo se apaga de repente. Me asomo por la ventana y veo a la gente con linternas en las ventanas. Duró pocos minutos, pero se apagó absolutamente todo en la manzana de Canary Wharf, que es una zona que es básicamente céntrica, es la City 2 de Londres, y eso se produjo. Luego es una realidad que está pasando. Cuando llegue el invierno, si es invierno, es un invierno severo que nos trae, pongamos por caso, de diciembre hasta febrero, frío de verdad. Entonces me pregunto cuál va a ser la demanda energética que se produzca. A nosotros en Londres nos llegaban alertas por mensaje diciéndonos que en nuestra zona, en el postcode donde estábamos nosotros, podía haber cortes de suministro porque había saturación de demanda energética. Y te lo manda el gobierno por mensaje a tu teléfono móvil. Luego esto es una realidad que está pasando. Me pregunto qué ocurría en invierno. En un momento también en el que precisamente hablabas de China, estaba viendo ahora un estudio de la consultora AlixPartners que dice que las marcas de automóviles de aquel país están camino ya de representar poco más del 50% de todo lo vendido. Conocíamos hace unos días cómo BYD, lo que es la Tesla china, vamos a decir, por la competencia y por el modelo de negocio que tiene, tenía ya un récord de entregas en el trimestre, unos 700.000 coches. China apuesta por su mercado interior. Y esto nos va a afectar a nosotros, a pesar de todas estas estrategias de seguridad económica y seguridad europea o estadounidense que estamos viendo y a las que estamos asistiendo a las presentaciones en estos meses. Sí, sin duda que apuesta por su demanda interior. Es digamos, la fase evolutiva que tendría cualquier potencia económica. Es primero el progreso técnico que va desarrollando y después el crear una demanda interna y una clase media interna que sostenga la economía del país. Porque de lo contrario, la China que hemos visto durante años hasta ahora ha sido una China que era altamente dependiente de la demanda exterior, de Estados Unidos, evidentemente, que era el principal consumidor del mundo. En la medida en que China consigue construir poco a poco una demanda interna y una clase media China ahorradora, a nivel de tejido empresarial, a nivel de inversores desde China, que eso ya lo estamos viendo en la realidad día a día, porque los grandes inversores, cada vez que vamos a algún tipo de evento donde se mueve dinero y se mueven flujos de inversión, siempre hay chinos, ciudadanos chinos implicados en ello. Por lo tanto, es obvio que la clase media china está creciendo y que cada vez hay más gente o altas riquezas dentro de la población china. Entonces, están apostando por eso. Y fíjate, las sanciones que han activado ahora, que Negocios TV, por ejemplo, ha comentado como un contraataque, comentaba José Antonio, que hacía China frente a esa imposición que hacía Estados Unidos y Japón de no exportar a China determinado tipo de tecnología. Esto lo deja claro porque, si te fijas, lo acabas de decir tú, precisamente para la venta de vehículos, la producción de vehículos, el gladio y el germanio, que son los minerales que China controla el 98% del mercado y el 68% respectivamente en el mercado mundial, son los que ha prohibido exportar y que son los necesarios para también producir circuitos, baterías electrónicas, incluso satélites, material militar. Yo creo que lo que están haciendo es que cuando restringen esa exportación de este tipo de material, saben de sobra que entonces es, bueno, si no importamos tecnología occidental, entonces tampoco vamos a exportar recursos necesarios para que la tecnología occidental se pueda producir. Es evidentemente una guerra tecnológica abierta, clara, y en la que China yo creo que tiene muy bien asentadas las bases de hacia dónde está apostando. Porque si algo ha dejado claro China durante los últimos años es que estratégicamente hablando no es impulsiva, se mueve despacio, toma decisiones bastante en frío. Así que no parece que vaya a cambiar la dirección en este aspecto de la noche a la mañana. Si han tomado esa decisión, probablemente es una decisión que saben que nos va a afectar en el medio y largo plazo y que van a mantener, por supuesto. Claro, el problema es que a nosotros, o no sé si nosotros no estamos sabiendo ver más allá del titular y nos va a afectar de una manera en la que todavía no somos conscientes. Yo creo que lo que nos va a afectar es como ha ocurrido también, por ejemplo, en otras economías. A medida que se van imponiendo sanciones y careces de ese recurso para obtener ese tipo de mineral, lo que tendrán es que realizar algún tipo de plan contingente en el cual obtengan ese mineral por otras vías. Comentaba, por ejemplo, uno de los seguidores que yo tenía en el canal, en el blog, me comentaba precisamente las fuentes de recursos que existían en el Sáhara. Se hablaba de que existían grandes recursos de tipo de minerales, pero que estaban sin explotar y que Israel sería uno de los principales interesados en ese tipo de explotación, que habría cedido a Marruecos también a cambio de contratos y de desarrollo militar.
Entonces hay una serie de cuestiones en las que yo creo que vamos a ver que las rutas de exportación simplemente se reconfiguran a medida que esta guerra comercial... No lo olvidemos, resumiendo todo esto, no es algo nuevo, tenemos que retrotraernos a lo mejor hace meses, antes de que se hablase de Ucrania y todo lo demás, lo que se estaba hablando era de un proceso de desglobalización y yo creo que es lo que estamos viendo ahora mismo. El aumento de barreras, dificultades comerciales entre bloques, lo único que está haciendo es llevarnos al extremo en el que se estén creando rencillas entre unos y otros y que es lo que nos mueve precisamente a eso, en esa dirección, en una desglobalización. Y mientras tanto, aquí en Europa estamos viendo como, por ejemplo, caen los precios de la vivienda por las altas hipotecas y poco a poco la crisis se va expandiendo. Si hablábamos de un problema en el inmobiliario sueco hace unos meses con ese SBB, en Alemania hoy estamos asistiendo a ello, ese dato de viviendas, y se espera que no sea muy diferente en el resto de países europeos, en grandes economías, por supuesto. Sí, te he perdido por unos segundos, pero entiendo que hablabas del sector inmobiliario y evidentemente sí, es uno de los sectores que más se va a ver afectado por la subida de tipos. Hay una cuestión, yo creo que es muy significativa. Ha habido dos ocasiones en la historia reciente donde la tasa de interés referencial de la Reserva Federal superaba el 5%. Una fue en 2007, la otra fue por allá por 2000, año 99-2000. Las dos fueron preludios del crack de las .com y el crack del 2008. Y ahora, por primera vez estamos de nuevo, quien coja un histórico y vea la tasa de interés de cada uno de los periodos, verá que cada vez que hemos pasado el 5% en tasa de interés referencial para el dólar, se ha producido problemas de liquidez y rupturas de burbujas. Las .com, la de 2008 con las hipotecas subprime, y en este momento, si cabe incluso, la subida de tipos que hemos visto ahora, la que se ha hecho en los 2 últimos años, ha sido mucho más agresiva que la que se hizo con las anteriores, que eran subidas paulatinas de tipos de interés en un plazo a lo mejor de un par de años. En este caso hemos visto que en un solo año han subido prácticamente cero a más del 5%. Eso tiene consecuencias. ¿Por qué? Porque históricamente las ha tenido y son consecuencias que producían shocks en los mercados financieros. Con un año o con 2 de retraso o con 3 o 6 meses, pero acaban ocurriendo. La pregunta está por dónde se romperá esta vez el mercado. Y mientras tanto el mercado manteniendo ese tono alcista sin llegar a romperse de momento, y los bajistas que han perdido 120.000 millones de dólares, un dato que llama bastante la atención. Y así seguimos. Y fíjate, esta misma semana, creo que fue el lunes, publiqué en mis redes sociales los gráficos diarios, ¿no?, de cómo arrancaba el mercado europeo y puse precisamente un DAX que iba rectificando, que había llegado a ciertos niveles de 16.200 puntos y empezaba a corregir, porque no olvidemos, hemos estado casi una semana y media de caídas. La semana pasada cambiaba el panorama y empezaba a subir otra vez el mercado. Buenos datos macro, se descontaba que la Reserva Federal vaya a seguir subiendo tipos, se descontaba que el Banco Central Europeo vaya a seguir subiendo tipos porque salían malos datos de empleo en Alemania. Tendrá misericordia el Banco Central Europeo y no subirá tipos de interés y, por lo tanto, animemos a las bolsas a que sigan subiendo en Europa. Pero para este caso, en cuanto hemos arrancado la semana, Alemania, todo lo que había avanzado súper optimista la semana pasada, los 2 últimos días, lo empezaba a recortar. ¿Qué ocurre? Que el IBEX 35, el mercado español, se iba para arriba rompiendo máximos que no había roto desde 2020. Entonces veíamos en 9.600 puntos al IBEX 35 y subiendo y decíamos, lo publiqué en redes sociales, ¿dónde va el mercado español? Porque sabemos que el mercado europeo, el que lidera todo, Alemania, está retrocediendo, está entrando en venta, con una apertura en mercados que era del 0,20 al 0,5% en negativo y, sin embargo, España sigue subiendo por encima de 9.600 puntos. Luego, está clarísimo que la subida que estamos viendo, ese mercado alcista, no parece estar muy justificado. Los PMI no son buenos, los datos de Alemania están técnicamente en recesión, la tasa de paro en Alemania está aumentando, como lo vimos ya la semana pasada. Aquí algo falla, es decir, sigue subiendo el mercado, pues bueno, veremos hasta cuándo, pero como vosotros habéis mencionado más de una ocasión, es el mercado alcista más odiado de la historia, porque no tiene casi fundamentales sobre los que sostenerse. El mercado alcista más odiado de la historia y una de las recesiones también más anunciadas de todos los tiempos, esta que parece que viene. Gonzalo Cañete, analista, director del blog Brújula de Mercados, muchas gracias por haberse acercado esta tarde a Negocios Televisión. Un saludo. A vosotros, un placer.